Bienvenidos a esta fase número 2, en la cual se trabajarán los aspectos relacionados con los actores e instrumentos de recolección de información. Recordemos que el seminario virtual está enfocado a evaluar la educación financiera en las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Bucaramanga, y la pregunta problema está enfocada a identificar cuáles son las debilidades en el tema de educación financiera que están padeciendo las micro y pequeñas empresas de Bucaramanga y que pueden estar afectando la productividad, la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo de este tipo de empresas. No olvidemos que al momento de iniciar cada fase debemos consultar la ruta formativa para ubicarnos en cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias que se van a abordar en esta fase y cuáles son las diferentes actividades, las explicaciones de las actividades, los recursos educativos con los que usted puede contar y los porcentajes de evaluación correspondientes. En esta fase 2 vamos a trabajar 3 actividades. La primera es un foro académico en el cual usted podrá compartir con sus compañeros los resultados relacionados con la población y la muestra. La segunda actividad es un entregable con respecto precisamente a los resultados de población y muestra, y la tercera tarea está relacionada con la selección y el diseño del instrumento de recolección de información que usted sugiere para la obtención de los datos correspondientes. Es importante tener en cuenta cuando se va a trabajar el tema de los actores, que es lo que hace referencia a la población y a la muestra, que lo primero que usted tiene que buscar o responder es cuál es el tamaño de la población de las micro y pequeñas empresas en Bucaramanga, de acuerdo con el sector económico asignado previamente por el tutor. Recordemos que en la fase 1 usted tuvo la oportunidad de identificar los 3 principales sectores económicos de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones de su tutor, usted va a tener un sector económico específico y sobre ese sector usted va a identificar cuál es el tamaño de la población de micro, pequeñas y medianas empresas que se dediquen a él. La segunda pregunta es cómo estaría caracterizada esa población objeto de estudio. La tercera pregunta es cuál es el tamaño de la muestra y cuál sería el método de recolección de información más indicado de acuerdo con los objetivos del proyecto. Ya hablando concretamente de las actividades, es importante recordar que Bucaramanga se caracteriza por un nivel de informalidad bastante alto. Entonces, para el tema de la obtención de la población, vamos a trabajar con las empresas que se encuentran debidamente registradas en la Cámara de Comercio de la ciudad. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar cuál es la población total de micro, pequeñas y medianas empresas que se dedican a ese sector específico asignado previamente por su tutor. Lo segundo que debemos hacer es caracterizar la población. Cuando hablamos de caracterizar la población, hacemos referencia a determinar qué subsectores comprende ese sector económico seleccionado y cuáles son las características o las cualidades que lo identifican. Lo tercero es calcular la muestra. Para calcular la muestra se trabajará con la fórmula estadística que se muestra en esta diapositiva, donde n es el tamaño de la muestra, la n mayúscula el tamaño de la población, y hay un porcentaje de aciertos y desaciertos que se recomienda de un 50% y un porcentaje de error que se sugiere del 5%. Una vez obtenida la muestra estadística aplicando la fórmula mencionada anteriormente, trabajaremos con una muestra intencional aproximadamente de unas 30 empresas representativas de la población objeto de estudio. Otra de las actividades de la fase es el instrumento de recolección de información. Lo primero es seleccionarlo. Se sugiere que sea la encuesta el instrumento de acuerdo a la investigación descriptiva que se va a realizar. Lo que hay que hacer en esta actividad es justificar por qué la encuesta sería el instrumento ideal para este tipo de actividad.
Lo otro es diseñar la encuesta en este caso. O sea, cuando hablamos de diseñar, hablamos de redactar las preguntas de esa encuesta. Al momento de redactar las preguntas de la encuesta, es importante resaltar los aspectos claves que inciden en la educación financiera de las empresas. Entonces, hay que revisar temas contables, temas relacionados con los costos, con la matemática financiera, con análisis financiero, evaluación de proyectos o planeación financiera, y tomar de estos temas generales aquellos que consideremos como los más relevantes para que un empresario pueda tomar decisiones acertadas y oportunas. Después se realizarán las preguntas con base en la información anterior. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Las preguntas tienen que estar muy bien redactadas para que las personas las puedan entender, las puedan comprender muy bien. Deben ser claras y precisas. Deben tener una secuencia lógica, deben estar ordenadas precisamente siguiendo esa secuencia lógica. Se recomienda que estén separadas por áreas y deben ser coherentes porque no debemos perder nunca de vista los objetivos específicos del proyecto. Por lo tanto, las preguntas deben estar enfocadas a dar respuesta a esos objetivos específicos. Muchas gracias por su atención.